Muy buenos días, amados, amadas de Dios. Es una bendición para mí estar en esta mañana con ustedes para alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial y decirle tantas cosas bellas, decirle cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos, porque sin Él no podemos hacer nada. Pero bueno, vamos a darle gracias a Dios porque esta mañana ha sido fiel con nosotros, nos ha dado un nuevo día más de vida y salud. En estos momentos me encuentro por aquí, por Perú, visitando a mi hijo, a su familia. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí con ellos y disfrutar por un tiempo. Y bueno, así deseo que ustedes todos estén bien. Me agarró una bronquitis, pero ya gracias a Dios estoy mejor, un poquito afónica, pero aquí sigo dando la palabra de Dios porque esto no me va a parar. No me ha parado nada, no me han parado los procedimientos, los procesos en mi vida, y esto no me va a parar. Así que bueno, los insto a seguir adelante. Vamos a hacer una oración para entregarle el mensaje, la reflexión que les traigo en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, Señor mío, te doy infinitas gracias, Señor, por este bello y maravilloso día de vida. Gracias por todas tus bendiciones, por tu eterno amor, Señor, por tu bondad, por tu deidad. Señor mío, yo te pido en esta mañana que me des sabiduría, inteligencia, Señor, que me des denuedo para llevar tu palabra tal y cual como aparece aquí, Señor mío, en este libro de la vida donde yo escogí, Señor mío, buscarte a ti, Padre Santo, porque tú eres el dador de la vida y tú eres el que me da todo, Señor. Sin ti yo no puedo hacer nada, Padre Santo. Gracias, Señor mío, que seas tú a través de mí, Señor, y que esta palabra llegue y toque el corazón de mis hermanos, Señor mío, y podamos dar, Padre Santo, fruto, como dice tu palabra, ese fruto del Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Te doy las gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y hoy vamos a estar estudiando acerca de Primera de Pedro, en el libro de Pedro. Como sabemos, el libro de Pedro, él fue su propio autor, inspirado por el Espíritu Santo, que fue quien le dio todas estas revelaciones. Y el tema central justamente que hizo Pedro en su libro era animar al pueblo de Dios y evidenciar que él mismo estaba obedeciendo sus mandatos, sus preceptos, y que Jesucristo le había escogido a él, como te escogió a ti, como me escogió a mí. ¿Para qué? Para fomentar, para fortalecer a nuestros hermanos en Cristo, a nuestra familia, a todas aquellas personas, a los creyentes que también podemos estar pasando por momentos difíciles en nuestras vidas. Que nuestra fe no decaiga, sino que nuestra fe siga creciendo a pesar de todos estos procesos en los cuales nosotros estamos pasando en esta tierra. Y tenemos que fortalecernos y alimentar al rebaño de Dios, porque eso es lo que quiere el Señor, que nos alimentemos con una sana doctrina. Y te preguntarás, ¿qué es una buena o una esperanza viva? Esa esperanza viva, yo tengo esperanza en Dios, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo tengo esa esperanza viva, que el Señor está vivo, el Señor no está muerto, el Señor resucitó. Y como dice su palabra, bendito el Dios y Padre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una ¿qué? Para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es nuestra esperanza, que vamos a resucitar porque Jesucristo lo hizo, y esa es nuestra esperanza. Entonces, esa esperanza viva que tenemos nosotros es un regalo de Dios. Y también Pedro nos afirma aquí en su libro que esta esperanza existe según su gran misericordia. Allí no hay desviación, allí hay el presente, y como lo dijo el Señor, su gran misericordia, porque no depende de nuestros propios esfuerzos humanos, no depende de nuestros méritos, sino que depende de ¿qué? De la gracia de nuestro Padre Celestial. Y
te dice, tenemos que nacer de nuevo, un nacimiento nuevo. Y cuando Él nos dice, tenemos que renacer, renacer indica que nosotros a quienes hemos creído, cuando nos dicen esta palabra, que tenemos que renacer en Cristo Jesús, tenemos que recibirla como una vida nueva, una vida espiritual, con una perspectiva de una vida fidedigna, una vida real en Cristo Jesús. Porque va a ser completamente diferente a la vida que cualquier ser humano pueda llegar en esta tierra, puede estar viviendo. Y solamente está basada en ¿qué? En la resurrección de Jesucristo. Porque todo lo hace Él en la resurrección. Él venció a la muerte. Jesús resucitó. No es que sea un simple deseo o una ilusión, sino una certeza confirmada fundamentalmente en un hecho central, en la fe cristiana, en la fe que nosotros le tenemos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Jesucristo. Amén. ¿Y esto qué va a hacer con esta fe, con esta vida, con esta esperanza viva? Nos va a llevar a apuntar a una herencia eterna, que tenemos que empezarla desde ahora, desde aquí, desde que estamos en la tierra. En estos versículos, luego que les voy a leer, nos va a decir en el libro de Pedro algo muy hermoso. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para nosotros. Esta es una herencia, no va a ser contaminada con nada, porque es una esperanza cristiana que no se va a limitar solamente a una vida aquí, sino que va a mirar un poco más allá, va a mirar hacia los cielos, porque esa es la promesa que el Señor nos tiene, esa promesa de esa vida eterna, cuando ya partamos de aquí, cuando Él venga a buscarnos o nos llame a su presencia. Vamos a seguir, pero estamos construyéndola desde ahora. Entonces, el creyente debe sostenerse por medio de las pruebas, porque las pruebas nos van a venir y sabemos que cada día es una prueba en nuestras vidas. A veces un poco más fuerte, a veces un poco más suave, pero de que nos van a venir pruebas. ¿Por qué? Porque el Señor está en ese, llevándote día a día a escalar algo mayor, a llevarte a algo para que tú sepas y conozcas aún mucho más de Él y vayas superando todas esas cosas que tú te traías arrastrando en tu espalda. Pedro reconoce que nosotros los cristianos hemos pasado por dificultades, y dificultades bastante serias, pero él explica que estas pruebas nos van a fortalecer nuestra fe y nos van a preparar para la gloria futura. La gloria futura es para mañana. Mañana es el futuro. Porque la esperanza en la cual tú te mueves, en el cual la palabra nos habla de nosotros, es una esperanza viva. ¿Y por qué? Porque tiene su fundamento en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo, en ese Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque me da fortaleza en las dificultades. Yo siento que el Señor está conmigo, que Él no me va a dejar, que Él va a estar conmigo por donde yo pase, por el fuego, por las aguas, por la lluvia, por lo que sea. Yo siento su presencia y que me va a producir gozo y perseverancia. El gozo que yo pueda sentir en mi corazón es algo inefable, es algo tan bello que tú dices, ¿ese gozo de dónde viene? Ese gozo viene de lo alto. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo. Y tenemos que mirar con seguridad el cumplimiento de las promesas que Dios nos tiene preparado para nosotros en su palabra. Porque esa es la fe. Vamos a estar leyendo Primera de Pedro, en el libro de Pedro, Primera de Pedro, del 1 al 25,
y luego vamos a ir desarrollando cada punto en específico. Amén. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el punto Galacia, a Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Hola, hijo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Dice así, número 3: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, como se los estaba explicando, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que afligirnos en diversas pruebas, para que sometidos a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto. Nosotros lo amamos sin haberlo visto al Señor. Hola, hermano Alexis, Dios te bendiga, te cuide y te guarde. Sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma, porque eso es lo que nosotros deseamos. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escuchando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os he anunciado, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducid en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vieja manera de vivir, de la vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros,
qué belleza, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos. Te habla la palabra renacido y ya lo vamos a explicar. Hola Ceci, Dios te bendiga, prima. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Toda carne es como la hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se cae y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y esa es la palabra que Pedro lo dice allí, la palabra de Dios, como es anunciada. Y vamos a estar disgregando cada uno de estos puntos, analizándolo, como decía Pedro, cómo teníamos que explicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es buena, es eficaz. Y Dios es bueno, misericordioso, piadoso, bondadoso. Todo es el Señor. Entonces aquí podemos observar cómo Pedro fue uno de los primeros en reconocer que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús, ¿qué hizo Jesucristo con él? Le dio un puesto de liderazgo. ¿Por qué? Por haberlo reconocido, especialmente en la iglesia, como aparece en Mateo 16, del 16 al 19. Vamos a ver qué dice aquí en Mateo 16, del 16 al 19, dice así. Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Se lo dijo así clarito. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¡Qué hermoso! ¿Ah? Que el Señor nos diga a nosotros también eso. Y esta carta fue dirigida también a los expatriados, a las personas que se encontraban en la dispersación. Es decir, a los cristianos judíos que fueron esparcidos por todo el mundo romano. ¿A causa de qué? De esa dispersación, como se describe en Hechos 8, del 1 al 4. Los primeros creyentes fueron judíos, así como las personas que hoy se convierten en seguidores de Jesús. ¿Pero qué hizo Pedro? Pedro animó a todos los creyentes a reafirmar, a sentirse seguro de saber a quién habían elegido ellos por su Dios, a nuestro Padre Celestial, porque hubo un tiempo únicamente en la región de Israel, donde se decía que podían informar que el único pueblo era el pueblo de ellos, el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Dios. Pero ahora, por medio de Jesucristo, ¿qué dice? Todos los que creen en Él, todos en Él, tanto los judíos como los gentiles, somos su pueblo, su maravilloso pueblo. Somos su pueblo, ¿verdad? Entonces nuestra salvación y seguridad, ¿dónde debe de estar? En las manos, en las únicas manos de nuestro Señor Jesucristo. Debemos que depender de Él completamente.
porque Él es nuestra fuente en nuestra vida. Él es el que te proporciona la vida, la salud, el que te da el alimento, el que te da tu empleo, el que hace que tu corazón se goce de felicidad, que rebose, el que te da un techo para vivir, un vehículo donde desplazarte, el que te da tus hijos, el que te da tu paz. Él es el Todopoderoso, Él es el que le da a su pueblo todo, y nuestra salvación y seguridad depende de qué, de la elección, de esa elección misericordiosa que hemos hecho en Dios, porque no hay prueba ni persecución que pueda quitarte esa vida eterna una vez que Dios te la da. En el versículo 1, 2, como estábamos mencionando ahora, que están los tres miembros de la Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y todos ellos trabajan concatenadamente, juntos para lograr que esa salvación completa, los tres en uno. Todos ellos trabajan fuerte para nosotros, para sus hijos. El Padre nos eligió, dice la palabra de Dios, que es nuestro Padre nos eligió antes de la fundación del mundo. Antes fuimos elegidos por Él, como aparece en Efesios 1:4. Vamos a ver qué dice Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¡Qué bendición! Mírate tú, antes de la fundación del mundo, cuántos miles de millones de años fue eso, y aquí estamos. ¡Qué bendición que su palabra se cumple! ¡Qué belleza! Todos ellos juntos trabajan para que nosotros seamos salvos. Como les dije, Él nos escogió a nosotros. Jesucristo murió por ti, murió por mí, por todo, por mis pecados. Él fue a la cruz y llevó tus pecados, llevó mis pecados, llevó todas mis faltas. Como le dice en Romanos 5, 6, 10. Vamos a ver qué dice aquí en Romanos 5, 6, 10. Romanos 5 dice, porque Cristo, cuando aún estábamos débiles en su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense ustedes, nosotros somos los pecadores y Él muere por nosotros. Te pregunta, ¿cómo nos eligió Dios a nosotros? ¿Cómo hizo el Señor para elegirnos a nosotros? ¿Acaso Él quiere decir que no tomamos nuestras propias decisiones por nuestra propia voluntad? Si Él te escogió a ti, me escogió a mí. No, Él nos da esa voluntad también, ese libre albedrío para que nosotros escojamos. Nosotros sabemos que no fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no podemos hacer nada por ganar esa gracia de Dios. Él lleva nuestra salvación en sus manos y te la regala a ti, me la regala a mí, porque ser elegidos no es que va a eliminar de una manera alguna la necesidad que las personas decidan seguir a Dios o no seguirlo. El hecho de que Dios te haya escogido, que ya te conozca de antemano, que sepa todo lo que te va a ocurrir, toda tu vida, tu trascendencia, tu familia, todo aquello, porque el Señor conoce todo. Pero ¿qué pasa? El Señor te da a ti
decisión para tú. Él no nos convirtió a nosotros en soldaditos para guiarnos así. A mí me hubiese gustado, pero no, Él no nos hizo así. Él nos hizo a nosotros que nosotros tomáramos nuestras propias decisiones para saber qué es lo que te conviene, qué es lo que no te conviene. Y lo mejor que me convenía a mí era conocerlo a Él. Que tú tomaras tus propias decisiones, pero decisiones buenas. Inclusive que determinaras cosas. ¿Qué es lo que a mí me aflige? ¿Qué es lo que no me aflige? ¿Qué es lo que es bueno para mí? ¿Qué es lo que no es bueno? El Señor quiere que nosotros hagamos lo que Él tiene previsto en su palabra. Pero todo a su tiempo. El Señor no te va a obligar a ti a hacer algo o a no hacerlo. Porque Él es soberano. Él es un caballero. Él no te va a obligar. Porque al principio Dios ya sabía quiénes podíamos nosotros, quiénes creíamos en Él. ¿Por qué? Porque Él ya nos conocía personalmente. Él ya sabía. Dios Padre conocía a sus elegidos. Te conocía a ti, me conocía a mí como le dije, desde la eternidad. Dios no nos está encapsulando en un tiempo, porque su conocimiento es eterno y los creyentes fuimos elegidos, pero no de esta manera. No en esta manera. El Señor te da el conocimiento eterno y tú lo tienes allí, pero Él te da libre albedrío. Acógelo o no lo escojas. Él no te encapsula en ningún momento, pero si hay una voluntad que cuando llega el tiempo debido, tú vas a aceptar ese mensaje del Evangelio. Porque el Señor no te va a perder. El Señor te escogió. Pero no te va a encapsular. No va a dejar que tú lo hagas y que tú te pierdas. Él va a estar ahí orientándote en el nombre de Jesús. Y la palabra renacer, ¿qué significa? Se refiere a un nuevo nacimiento, o a una ¿cómo te digo yo? Una regeneración espiritual nueva, que tú te regeneres por dentro, por el Espíritu Santo, que es la obra de nosotros, lo que el Señor ha hecho en nosotros, lo que hemos creído. Jesús habló de un nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan cuando Él le habló a Nicodemo? Que él, para tener la salvación, tenía que nacer de nuevo. Y le dijo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Meterme en el vientre de mi madre. Y no se refería a eso. Se refería a una restauración interna, a un renacer interno, a nacer de nuevo. Te pregunto, ¿tú necesitas ánimo para tomar esa decisión? Porque las palabras que dice Pedro aquí en este libro van a ofrecer alegría, van a ofrecer felicidad, van a ofrecer gozo, esperanza en los tiempos difíciles, porque para eso fue que está Él escribiendo este libro, para darnos fortaleza, para que nosotros sigamos creyéndole al Señor, para darnos fuerza, para que no decaigamos, sino apoyarnos en todo momento. Eso es lo que hace Pedro aquí, para que sigamos en este caminar hacia la vida eterna, que confiemos en ese Dios. Eso es lo que nos dice Pedro en su carta, que sigamos allí, que no nos desunamos, sino que nos unamos todos en creerle a Dios, que nos unamos como familia de Dios, que Él nos ayudará a permanecer fiel en todo momento, que nos va a cuidar esa fe a lo largo de las dificultades que vamos a tener y esos enfrentamientos, porque en este mundo hay de todo. Entonces fíjense ustedes, como decían los israelitas, que estaban esperando con ansiedad recibir la herencia, esa herencia de la tierra prometida de Canaán, ¿se acuerdan? Como dice en Génesis 50:24. Pero tiempo después, ¿qué pasó de haberla recibido? Ellos profanaron su fe, se desviaron. ¿Por qué? Porque le rindieron culto a otros dioses. Y a Dios no le gustó eso. Le rindieron culto a dioses de naciones extranjeras y pecaron.
causaron que la promesa se convirtiera en un recuerdo lejano. Ok, está la tierra prometida, pero ya es un recuerdo lejano. ¿Por qué? Por la desobediencia. Ahora los cristianos que estamos esperando que se conviertan cada uno de sus pecados, se arrepientan y vayan a los pies del Señor para tener esa herencia, esa vida eterna con el Señor que nos ha reservado para aquellos que hemos obedecido en su palabra. Entonces te preguntarás, ¿por qué los cristianos en aquella época eran perseguidos? Lógicamente, porque estos cristianos no iban a doblar rodillas delante de los reyes, no iban a doblar rodillas a imágenes, no iban a doblar rodillas a aquellos dioses que ellos querían. Por eso es que estos cristianos eran perseguidos, los mataban. ¿Por qué? Porque no querían hacerle caso. Y no querían hacerle caso ahora porque ellos estaban tan seguros que existía un Dios, el único Dios verdadero, y que no podían estar haciendo dioses ajenos y doblegándose a imágenes de talla. Ellos estaban muy seguros. ¿Estamos muy seguros nosotros a quién estamos sirviéndole? ¿Cuál es tu Dios? ¿Quién murió por ti? ¿Quién resucitó? Pregúntate, ¿a quién estás tú sirviéndole actualmente? Porque ellos se negaban a rendirle culto al emperador y por eso eran considerados como ateos, como traidores. Ellos se negaban completamente a hacerle culto a dioses falsos en aquellos tiempos. Había mucho egocentrismo, había mucha envidia, todo lo que está ahorita también aconteciendo, eso existía ya, porque el mundo sigue siendo el mundo, pero nosotros tenemos que ser diferentes, tenemos que darle ese cambio, porque nosotros somos los hijos de Dios. Así que nosotros tenemos que seguir adelante, rechazar toda aquella cosa que sea de inmoralidad, que sean culturas paganas. Y aquí también podemos observar que en la carta de Pedro, donde él menciona que nuestros sufrimientos, y lo dice muy claro, nos habla de los sufrimientos que vamos a tener en esta vida, que vamos a enfrentarlos. Que aunque nosotros seamos luz, vamos a encontrarnos con tinieblas, con gentes que necesitan de la luz de Dios. Y a esas personas tenemos que darle a nosotros, estar preparados para poderle dar esa luz. Porque a veces podemos caernos, pero tenemos la confianza que el Señor está con nosotros, que Él no nos va a dejar. Amén. Que vamos a andar como el Señor anduvo. Como dice, no podemos estar como nuestros padres antes, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar lo que es incorruptible, inaccesible, todas esas cosas que nos ofrece el Señor en su palabra. No contaminarnos con cosas del mundo, sino que cada vez ir subiendo peldaño por peldaño, irlo buscando a Él, porque eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Tenemos que purificar nuestro corazón, hacerlo cada vez más limpio como el hisopo. Eso es lo que quiere el Señor. Que no nos dejemos llevar por viento de doctrina, sino que nos sigamos a Él. Eso es lo que quiere Él. Que seamos útiles a Dios. Que Él nos pueda usar para todo lo que Él tiene aquí en la tierra, para sus hijos, para llevar su palabra. Debemos confiar en ese Dios y conocer dónde estamos nosotros, en qué situación estamos, cómo estamos planificando nuestras vidas, cómo estamos nosotros dirigiendo nuestras vidas, hacia dónde vamos. Porque Él siempre nos va a dar ¿qué? De su amor, su paz, su fuerza. ¿Por qué? Porque Él nos ama.
Él murió por ti y por mí. Él nos va a guiar siempre a toda verdad. Pidámosle que nos quite todo enojo, toda angustia, disensiones, tristeza, porque la tristeza no proviene de Dios, porque Dios, Jesucristo, es gozo. Debemos perseverar cuando nos enfrentamos en esas angustias. Orarle al Señor: Señor, llévate todo esto. Señor, expresar nuestro sufrimiento, que el Señor lo sabe, pero el Señor quiere que tú le digas a Él: ayúdame, Señor. No permitas que yo desmaye por esta vía donde estoy pasando ahorita. Que aunque me estés pasando por fuego, yo sé que voy a quedar pulidita, como el oro que tú quieres, Señor. Que aunque pase por las aguas no me voy a ahogar, porque tú vas a estar allí conmigo. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros valoremos todo lo que nos ha dado el Señor en su palabra, porque es bueno, porque el Señor es nuestro hermano, es nuestro Salvador, y no tienes por qué temer a nada. Yo temía mucho. Yo decía: ¿pero por qué tengo yo que temer? Sí, el que me da vida, el que me da salud, el que me da todo, el que me da mi vida y todo es el Señor. ¿A quién le debo yo de temer? ¿A un hombre? ¿A una mujer que me haga daño? No tengo por qué temerle a nadie, porque Él sufrió por todos nosotros, por nuestros pecados, y Él no te va a abandonar, sino que te va a proteger. Cada día te va a proteger. Cuando ese Cristo resucitado se le apareció a Tomás, ¿se acuerdan? ¿Quién hasta ese momento no había creído en el testimonio? Él no había creído en el testimonio que lo habían visto los demás. El discípulo lo dijo muy bien, que permitiera que él metiera sus dedos en el costado. Y el Señor, que le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, como tú y yo. Nosotros no vimos nada de eso. Y eso está en Juan 20, 29. Porque las palabras de Pablo, de Pedro, destacan el mismo tema: la bendición de los que creen en Jesús, aunque sin haberlo visto. Esta es una fe no fingida. Esta es una fe que brinda la salvación a tu alma, a mi alma. Y es una promesa que está día a día en nuestro corazón. Mire, el dolor se va a acabar y la justicia comenzará. La fe será recompensada y el mal será castigado. Y eso lo dice la palabra de Dios. Pero ¿por qué debemos hacer mientras que esperamos que llegue ese día? ¿Qué debemos de hacer? Pregúntate. Aunque la Biblia realmente no nos dice: eso es sencillo, quédate tranquilo, ¿verdad? No es tampoco, no es fácil, pero tenemos que ponerlo en práctica. Y tenemos que ser fieles a nuestro Padre Celestial. Señor, esto es lo que tú quieres para mí. Ayúdame a salir de esto, Señor. ¿Qué quieres tú que yo deje, Señor? ¿Qué quieres tú que yo abandone, Señor mío de la gloria? Porque Él es el único Dios verdadero, el que te va a dar la paz, el que te va a dar el gozo, el que te va a dar la vida eterna. Más nadie, ningún mortal. Entonces debemos de servirle fielmente a Dios desde ahora y para siempre. Si esto implica reparar algún daño que tú hayas hecho a alguna persona, cualquier cosa, toma tu esfuerzo, tu trabajo, pídele a Dios que te dé sabiduría y ve, acércate a esa persona, pídele perdón, no importa. Eso lo que te va a hacer es que tú te descargues de ese peso que llevas detrás en los hombros. Pídele dirección a Dios y debemos hacerlo con gozo en Cristo Jesús. Y Él va a regresar y nos va a traer una recompensa, nuestras coronas, y la vamos a poner en sus pies. Eso es lo que el Señor te va a dar a ti, esa recompensa, porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, es otro nombre, el Espíritu de Dios. Antes que Cristo regresara al cielo,
después de su resurrección, Él prometió que Él nos guiará a nosotros los que somos sus seguidores. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, y Él nos revelará su gloria. Amén. Como dicen, los profetas del Antiguo Testamento escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Estos profetas también. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento, y describieron la veracidad de que Jesucristo es el Mesías. ¿Qué más? ¿A quién más vamos a esperar? ¿Qué más vas a esperar tú? Los apóstoles del Nuevo Testamento también fueron inspirados por el Señor, por el Espíritu Santo, y predicaron acerca del mensaje de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. O sea, es inminente el regreso de Jesucristo. Y debe motivarnos a vivir cada día en santidad, en honor. No te digo que no vamos a pecar, pero si hay que pecar, tenemos a Cristo. Pídele perdón, dile al Señor que puedas huir de las tentaciones. Y así te vas a acercar cada vez más a Él. Y esto va a implicar estar mentalmente en alerta con el Señor. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ser disciplinado, ser sobrio, es tener una concentración fuerte en nuestro Padre Celestial y esperar por completo en Él. Eso es lo que debemos de ser nosotros. ¿Estás viviendo como un hijo de Dios obediente? Te pregunto. ¿Preparándote para su encuentro con Cristo Jesús? Pregúntate. Respóndete tú mismo. ¿Estoy actuando como Cristo quiere que yo sea? ¿Esperando que Él regrese para que me venga a buscar? ¿O estoy preparado ya para irme a los cielos con Él? Porque después que las personas dedican su vida a Cristo, a veces todavía sienten cierta atracción por el mundo, de su vieja manera de vivir, su vieja naturaleza. Pero ¿saben una cosa? Nuestro carácter debe ser confirmado a las normas de Dios. Sin embargo, Pedro nos dice que todos los aspectos de nuestra vida, que nuestro carácter deben ser confrontados bajo la normativa de Dios, bajo su palabra. Entonces, confrontémonos nosotros mismos, hagámonos un autoanálisis. ¿Cómo estoy yo delante de los ojos de Dios? Amén. Bueno, amados, amadas de Dios, esto era lo que le traía por el día de hoy. Yo le pido a Dios que todo esto que se, que se leyó, que se estudió, que se analizó, haya llegado a nuestro corazón, que haya caído con olor fragante, que su gozo en el Señor sea un gozo inefable, que sea un gozo ardiente, que sigamos. Es duro, es pedregoso, pero confiar. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Así que no debemos de preocuparnos por nada, porque el Señor está allí como poderoso gigante. Amén. Los amo mucho. Hola Rosana, Dios te bendiga. Hola hermano Rich. Gracias por estar en esta mañana. Estoy todavía un poco ronca, pero bueno, seguimos orando y alabando al Señor. Padre, te damos infinitas gracias por este bello y maravilloso día de vida. Gracias por todas tus bendiciones, por tu eterno amor, Señor, por tu bondad, por tu deidad, Señor. En esta mañana te entregamos, Señor mío, todo en tus manos, Señor mío, todo lo que se ha hecho, Señor mío, para llevar tu palabra, Señor. Bendícenos, cuídanos, protégenos y que nos ponemos en tus pies, que es el lugar más alto, Señor. Un beso para todos, los amo mucho, nos vemos el próximo martes y orar por cada uno de nosotros. Amén. Amén, les amo mucho.